canciller, embajadora, Diana. Estuvo viajando mucho, ¿no? Estuvimos viajando mucho, estamos tratando de que Argentina vuelva a ser relevante en el mundo. Sí. Por supuesto, tenemos muchísimos desafíos para comenzar a exportar todas las potencias que tiene Argentina. Hay que exportar todo, ¿eh? Todo. Hay que exportar, La gente sí. piensa solamente en Sí. carne, soja o vino y tenemos muchísimas más cosas. Sí. Así que estamos trabajando en múltiples temas. ¿Dónde estuvo? ¿En China estuvo, no? He estado en China, en Japón, en Vietnam, en Malasia, ¿En Francia? en Francia, 2 veces en Francia, 2 veces en Brasil, he estado en Paraguay por otros temas. He estado en Italia, en Bélgica. Qué barbaridad, qué manera de viajar, impresionante. Mi pobre marido dice eso, pero bueno, vamos a tratar de ordenar un poco, pero bueno, estamos empezando muchísimas cosas que ojalá se concreten. Ay, sí. Sí. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo están desde el punto de vista...? Bueno, Vender, hay que vender. hay que vender. ¿Vendemos o no vendemos? Tenemos muchas cosas para vender, porque, bueno, aprovecho y cuento, digamos, Argentina tiene biotecnología, tenemos en el INVAP, tenemos medicina nuclear, por ejemplo, Sí, satélites, distintos tipos de radares, o sea, cosas que son muy sofisticadas que la gente sí. cree que en Argentina no tenemos. Tenemos capacidad de producir medicamentos, antibióticos, vacunas. Tenemos litio, tenemos bronce. Sí, pero tenemos ya todo el mundo sabe que tenemos litio, que tenemos cobre, la agricultura, la mejor del mundo. La mejor del mundo. Conocimiento, Agricultura y ¿no? ganadería. Pero estamos viendo que el tema de exportar maquinaria agrícola, Sí. porque el producido, bueno, es fácil, pero tenemos arándanos, tenemos frutas, tenemos hierba, se exporta mucho tabaco, Ajá. limones estábamos exportando bastante y andamos con algún tema ahí, pero es muchísimo más lo que podemos hacer. Lo que pasa es que el símbolo argentino, cuando uno llega, lo primero que todo te dicen es Messi. Antes era Maradona, me imagino, ahora es Messi y vino. Sí. Todavía... ¿Eso es lo que más se vende? No, Messi. lo que la imagen de la gente la en la imagen que cabeza. tiene del país. Y tratamos de contar todo este otro tipo de cosas que realmente son... Tenemos cosas en ingeniería espacial que estamos empezando a trabajar con otros países. Ajá. Nosotros no tenemos los recursos económicos, pero sí el talento. Y por empezar, que no se vayan, poder seguir aprovechando lo que se ha ido generando en todos estos años con esas personas. Y bueno, obviamente generar recursos, generar trabajo. Así que bastante esfuerzo se está ¿Y no se haciendo. sorprenden en los países cuando aparece como ministra usted? ¿No? Por empezar, ya saben y recibieron un No cartelito. hubo otra ministra. Sí, de Relaciones Susana Exteriores, Malcorra. Una canciller, la Malcorro. Susana Malcorra, sí. sí. ¿Con Que quién hizo fue? ella estuvo en la presidencia de Macri, De hizo Macri, con una Macri, muy buena sí. gestión. Hicieron un muy buen trabajo también de imagen argentina, sobre todo en organismos internacionales en ese momento. Sí. Porque, bueno, yo ahora, por ejemplo, cuando llegamos a la Cancillería, en organismos internacionales teníamos deudas enormes, de cosas que no se pagan desde hace varios años, etcétera. Y tratar de resolver eso no es con una sonrisa, es con pagando. Sí, sí. Así que es otro de los temas que ¿Y cómo estamos le reciben a usted? ¿Bien? No, bien, muy bien. ¿Habla idiomas usted? Sí, hablo lo suficientemente bien inglés para poder dar una conferencia, Claro. y francés y portugués entiendo a la persona que habla, pero no tengo la osadía de contestar en francés o portugués, sobre todo porque si uno usa una palabra mal en este mundo, puede generar un conflicto. Entonces trato de ser moderada y contestar. ¿Tienen un banco ustedes, su familia? Sí, mi familia, En un Córdoba, banco ¿no? histórico en Córdoba, sí. ¿Quién está al frente ahora actualmente? Ahora la misma persona que estuvo siempre. Ajá. Yo estuve por un periodo de tiempo en la parte directiva, y es un banco histórico que lleva muchos años y es la misma persona desde hace más de 30 años. Para mucha gente eso es una muestra de confianza, porque decís, bueno, hablo con la misma persona con la cual hablé durante 30 años, pero es muy pequeñito. ¿Y usted de quién es? ¿De qué equipo es? De Talleres, seguro. Eso, ¿cómo sabía? Porque leí toda su vida, todo su... Estudio. Leí todo, Bueno, de cada uno. hago la publicidad. Talleres tiene una forma de trabajar diferente a otros equipos de fútbol. Sí, anda muy bien, ¿eh? Sí. Anda bien en el fútbol, pero sobre todo tiene un trabajo en las comunidades, en los pueblos sí. pequeños, bueno, en las ciudades grandes también, por supuesto, pero que genera cosas muy buenas, no solo potenciales jugadores, sino el efecto que genera que la mamá hace la torta, que el papá corta el pasto de la cancha, o sea, genera un efecto comunitario deliberado, ¿eh? A mí me gusta mucho. Yo soy de institutito. Ah, bueno. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo, ¿eh? Yo le hago esta pregunta para poder decir esto, que yo soy de institutito. Es lo único que digo en cordobés, porque no debe ser fácil hablar cordobés.
No, solamente tiene que Usted no tiene arrastrar. muchos. A mí No, me no. encantan. ¿A ustedes les gusta? La A mí me tonada, encanta. sí. Lo único que hay que hacer es arrastrar las vocales. Ahí ya está hablando en cordobés sin problema. Así que- Bueno, vamos a ver qué comemos hoy. Adelante, Jimena, por favor. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches. Ay, tal, Jimenita? feliz Día de la Patria Feliz Día de la para Patria, todos. sí. Hoy, ¿Quiere por elección de Mirta, tenemos menú patrio. Ah, porque yo lo pedí, sí. Vamos a Mirta mostrar pidió- primero la servilleta, perdón. Sí, ¿Lo mostró ya? Parece una Porque- escarapela. Sí, cómo no. muy Trabaja. linda. ¿Qué tenemos ahí? Y tenemos acá, tenemos unas empanaditas, tenemos en el equipo una salteña de pura cepa, así que ha hecho unas empanaditas espectaculares. Y ¿Por qué es pobre la gente en Entre Ríos? Bueno, es interesante entender por qué, a pesar de sufrir las malas políticas macroeconómicas de la mayoría de los gobiernos en los últimos 50 años, Entre Ríos se desarrolló menos que Córdoba o que Santa Fe. Y yo creo que hay un indicador que lo explica, que es la cantidad de trabajadores en el sector privado en relación al total de habitantes. Entre Ríos tiene la mitad casi de trabajadores en el sector privado en relación al total que las que tiene Córdoba y Santa Fe, porque se tomaron malas decisiones, porque no se generaron políticas para que haya inversión y desarrollo del empleo, que es lo único que nos va a sacar adelante, lo dijo Totalmente. recién Diana. Todos tenemos que concentrarnos en generar condiciones para que haya trabajo. Eso es el desarrollo, eso es el desarrollo social de un país. Y cuando la gran mayoría de los argentinos tenga la libertad de poder elegir dónde trabajar, vamos a hacer una sociedad mucho mejor. Hay un gobernador que está muy cuestionado, ¿no? Un exgobernador. Sí, tenemos lamentablemente una No, historia pero uno de famoso salió en todo de lado. gobernadores vinculados con casos de Sí. corrupción. Bueno, yo siempre digo, la justicia se tiene que ocupar con total libertad Pero de tiene el poder carnaval, trabajar. tiene el carnaval Sí, de Gualeguaychú, sí, que es sí. maravilloso. No solo Gualeguaychú, Gualeguaychú es el más conocido, Es el más sobre todo acá, conocido. pero tenemos carnavales en Gualeguaychú, en Concordia, en Gualeguay, Concordia, sí. en distintos lugares de la provincia. Y Saint-Exupéry, el autor de Principito. También- del Principito, visitó la provincia. Exacto, vivió sí. un tiempo, sí, también. Vivió un tiempo, ¿no? Creo ¿En que en la dónde? zona de Concordia, Concepción ¿no? del En Uruguay. Concordia, me parece, ¿no? Creo que en Concepción del Uruguay. Ah, en Concepción, Creo, Concepción, sí. En casa de unos amigos, creo que eran. Está la casa todavía. Sí. Yo conocí el museo de Urquiza, que era la casa de Urquiza. El Palacio Urquiza, El palacio, ahí el en palacio. San José. Sí, sí, San José. Fantástico. Muy lindo, lo estamos tratando de poner en línea. Es un museo histórico, no es nacional, pero estamos tratando de colaborar con Nación porque es un Y lugar está histórico. está la sangre donde lo Y es asesinaron. muy a él, lindo, sí. la verdad que es Sí. un lugar maravilloso. Entre Ríos es la cuna de la organización nacional y Sí, Urquiza claro. fue el responsable, así Sí, que sí. es parte de nuestra historia más importante. Un día como hoy, 25 de mayo, eso cobra más relevancia. Qué lástima que no se hizo la reunión, ¿no? En Córdoba, ¿no? Bueno, Canciller. se había puesto como una cuestión de concordia o de armonía nacional. Sí. Una muestra de esto iban a ser la ley bases, que todavía no está. Creemos que falta muy poquito para que esté, porque es algo que liberaría las fuerzas productivas argentinas, quita un montón de trabas que hay. Y bueno, no es tan fácil de negociar la quita de esas trabas porque, bueno, por algo estaban. Así que, bueno, ojalá que pronto esté. Ya, digamos, en diputados la ley ya ha pasado y en senadores ojalá se pueda llevar muy pronto. Los procesos, digamos, legislativos también son bastante lentos, ¿no? Pero, bueno, esperemos que pueda ser pronto. José, ¿qué te pareció la reunión del Luna Park? La verdad, mucho no me gustó. ¿No te gustó? No, ¿Cuánta pero gente habrá entrado? No, lleno. O sea, Lleno, ¿no? le hablaba muy a su público el presidente de la ¿Más de Nación. 8.000 personas? Sí, lleno total. Y concretamente fue un show, digo. Sí, o sí. sea, el presidente a los propios lo vivaban, lo aplaudían. A veces uno escuchaba cuando lo aplaudían fuertemente por temas de economía bien complejos, pero yo creo que era parte del show. Cuando digo no me gustó, no me refiero tanto al acto en sí, sino que creo que estamos en un momento como para tratar de calmar las aguas y tratar de lograr un poco entre todos, no tanta pelea. Había unos jóvenes muy eufóricos, ¿no? Sí, había un joven disfrazado. Era como su público fiel. Sí, sí. Hay una teoría desde la política que a él lo envalentona esto, porque la verdad es que tener toda gente que lo viva, lo aplaudía, inclusive muchas celebrities de los 90 que estaban por allí sí. mirándolo, es interesante. Sí creo también que estamos en un momento en el cual, como las encuestas acompañan fuertemente al presidente, hoy eso cae simpático en su público. Si las encuestas no estuvieran tan bien,
ya no se miraría con tanto beneplácito. A ver, pero puedo decir algo, obviamente Sí, mi sí. corazoncito está del lado del gobierno, pero tengamos en cuenta que durante muchos años hemos tenido muchísimos actos kirchneristas en donde a la gente la llevan, hay algún tipo de beneficio inclusive por asistir, está todo armado y orquestado y preparado. Esto es totalmente espontáneo. La gente fue porque quería, apenas se anunció. Yo creo que, digamos, estamos muy acostumbrados a esta cuestión donde mucha gente que está contenta asistiendo a algún lado, tipo un recital, y esta es totalmente espontánea, no ha sido como otros que hemos tenido en la política argentina. Eso creo que hay que valorarlo también. Sí, no Está la hecho comparé para con el esto. kirchnerismo, pero Sí. tampoco me gustaban las de kirchnerismo. Eso seguro. O sea, tampoco... Tampoco estamos acostumbrados a que un presidente cante. Bueno, el anterior también cantaba. Alberto Fernández cantaba las Eso es canciones de cierto. Negro. sí, sí. Es cierto, Pero públicamente no sé si lo hizo. Sí, también lo hizo. Sí, también sufrimos Sí, sí. eso. Bueno, pero no tuvo mucha difusión. No tanto, Gracias a no Dios. tuvo tanta, no tuvo tanta. Gracias a Dios. No era un estadio lleno, no. Qué bien que está La Nación Más, ¿eh? Muy bien. Está creciendo. Ahí Juan Cruz Ávila, que es quien Sí, dirige sí. La Nación Más, Pero está qué haciendo un equipo gran trabajo. de buenos periodistas, ¿eh? Sí, eso es un buen momento, el rating está creciendo muchísimo Sí. y sobre todo la intención y la opinión allí. ¿Vos qué sos del diario? El director, secretario general se llama en la jerga interna. Secretario general. Está Fanal Zaguer, que es el director periodístico, y mi cargo es director de contenidos. Pero salís al aire también. También, tenés sí, un tengo programa. 2 programas en La Nación Más. Sí. ¿Cómo ves el país, José? El país, a ver, nobleza obliga, Mirta, el prisma con el cual uno veía el país y la remonto al debate presidencial. Sí. Yo en su momento lo vi perdedor al hoy presidente de la Nación porque creí que la política le había ganado y que Sergio Massa le había ganado ese debate y me equivoqué. ¿Por qué ganó? ¿Por qué ganó? Para mí porque hay un nuevo país. Nosotros lo vemos a veces con un sesgo ambacentrismo. Yo creo en los jóvenes, que Sí, los jóvenes lo votaron mucho. los jóvenes estaban con Milei 8 de cada 10. Sí. El interior del país, que estaba harto de la vieja política, y muchas veces nuestro prisma es desde la ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, con ese sesgo miraba otra película que no la mirábamos acá. Sí. Y por otro lado, hay un segmento de la población, digo, nosotros a veces analizábamos los libertarios con una mirada de Juntos por el Cambio como concepto, y no es lo mismo. A Juntos por el Cambio por ahí lo apoyaba un segmento medio Sí. alto, y a Milei lo apoya mucho segmento laburante que está en lo más bajo de la pirámide. Laburante para abajo, sí, sí. Y confío en él, dicen. Sí, sí, sí. La última encuesta salió el viernes de Poliarquía, decía que todavía el nivel de aceptación de presidente está muy alto y que a los que les va mal los siguen apoyando. Digo, eso para mí es un nuevo país. Sí, eso es. ¿Vos qué decís, Osvaldo? Que es bastante evidente. Yo creo que el secreto del éxito en principio está en el hartazgo absoluto que había en la situación al 9 de diciembre del año pasado. Insostenible. Era insostenible Totalmente. en todos los ámbitos. Sí, sí. Además, cuando una vez Alfredo Casero dijo basta y no sé, y se cansó, Es cierto, sí. se cansaba no solo de un esquema político, se cansaba de un esquema general. Todo se estaba cayendo y todos notábamos que se estaba cayendo. Entonces, en ese punto, la gente dijo, viene un tipo con una motosierra, ese es el que quiero, porque todo lo que está, lo quiero que destroce todo. Ahora hay que ver, digo, porque a mí me suena raro ir contra la casta y hacerle homenaje a Menem, que es la casta en persona y el señor de la casta. A mí me parece raro decir voy contra la casta y estar sentado con Scioli, que es otro señor casta, digamos, y que más que son como símbolos. Era raro verlo ayer. ¿cierto? Entonces, Ayer. digo, pero a su vez están pasando cosas que sí son contra la, Sí. en el sentido de contra la casta. Así que yo estoy totalmente desorientado con respecto a lo que pasa en el país. Yo no, ¿Estás desorientado? absolutamente. Ah, sí. Digo, porque si el discurso es contra la casta, pero el homenaje es a Menem, ¿cómo es? El discurso es contra la casta, pero vamos a poner al hijo, el discurso es contra... Digo, pero también ese discurso contra la casta consigue que sepamos que había un montonazo de curros que todos sabíamos, los planes sociales, por ejemplo, que todos sabíamos, digo, había un montón de poder, un Lo de montón de los gente... planes sociales es una vergüenza. Es una realmente. Es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, eso sí hay que empezar de ¿no? nuevo. Que se investigue, que Claro, continúe la claro. investigación, ¿no? Yo digo, cuando usted habla del Inca, ok, perfecto, nosotros... No, perdón. Sí. Y los galpones también con alimentos, Claro. que se han descubierto ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, sí, o los qué alimentos... vergüenza, pero qué vergüenza. Los alimentos vendidos en los negocios. Sí, Pero cuando uno habla, por ejemplo, del Inca, ¿no? Cierto, todos pensamos que, al menos yo pienso que el país tiene que tener cine. Sí. Ahora, si el 90% del presupuesto del Inca
estaba en sueldos, no estamos defendiendo el cine, estamos defendiendo los sueldos. Digo, eso como medio como claro. Han despedido a mucha gente, el Inca ha despedido a mucha gente. Es que había mucha gente que no tenía nada que hacer en el Inca. Digo, la verdad que funcionó mal. Entonces, que tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. Entonces, por ese lado, por eso digo que estoy desorientado. Porque hay algunas cosas que me gustan mucho y otras cosas que me parecen, me generan muchas dudas. Digo. A mí me da terror solo el despedir gente, ¿no? Esa persona que estaba empleada y llega a su casa y se encuentra con la mujer vieja, me echaron. Hoy Mirta, Esos diálogos existen. El número es 63.000 puestos que se perdieron en el sector privado. La estimación con marzo va a ser cerca de 100.000. Me refiero solo al sector privado. Eso es la foto. Lo que dice el gobierno es que la película va a permitir una reactivación. La realidad hoy en el empleo está complicada. Pero hoy hay mucha más estabilidad en el empleo público que en el empleo privado. Sí, claro. Los que más lo están sufriendo son los trabajadores del sector privado, la caída del nivel de actividad, se siente mucho más en el sector privado y la política en general se ocupa solamente de la política. Por eso ganó Milei, porque fracasó la política. En los últimos 50 años hemos provocado en la Argentina 50% de pobres, más de 60% de jóvenes pobres en el país. Era lógico que la gente buscara un cambio y el que mejor interpretó ese cambio fue Milei. Milei y su equipo, digo. ¿Y la actitud del presidente con respecto a España? Bueno, ¿Me permitís un segundito antes de eso, el tema del empleo? Tengamos en cuenta que todo lo que gasta el Estado son impuestos que pagamos las personas. Sí, sí. Y el salario promedio del sector público es mayor que el del sector privado. Y hay gente que no viene a trabajar o que no tiene actividad útil. Entonces, hay gente que está trabajando y paga impuestos para que alguien que gana más viva mejor y no haga nada. Entonces, eso es un tema que también tenemos que decirlo. Es muy antipático y claro que nadie quiere que se quede sin trabajo de los que trabajan. Sí, sí. Acá tenemos que distinguir los que trabajan de los que tienen empleo. Empleo es un señor que cobra el sueldo sin hacer nada. Y trabajo es una persona que sí hace algo. Y acá tenemos que defender al que trabaja. Y eso no es simpático de decirlo, pero es necesario. No es simpático, no, efectivamente, no. Pero es necesario. ¿A dónde va toda esa gente que queda afuera? Si no hacía nada, señora, ya estaban haciendo algo antes. No estaban en su casa tampoco tocando la guitarra. Nosotros en la Cancillería hemos tenido un caso de una persona que hacía 12 años que no venía. Entonces, tenemos algunos elementos que tenemos que tratar de considerar, que es proteger a los que están trabajando. Y no se puede eventualmente y para siempre pagar a personas que no están teniendo una función útil. Hay que pagarle a los médicos, hay que pagarle a los policías, hay que pagarle a los maestros, pero no a gente que no hace nada. Usted sabe, Mirta, que hay una frase del presidente que es interesante respecto a lo que preguntaba recién, que es que la política lo interpretó a él como una falla del sistema. Decían que él una falla del que era una sistema. falla del sistema. Y lo que la política no había entendido es que el sistema era otro. Ajá. Lo que estaba fallado era el sistema político per se, y él, en lugar de ser la falla, era el nuevo sistema. Parece medio críptico, medio técnico, pero la verdad es que siempre se lo miraba como una falla, como algo que era como una rara avis. Y lo que no entendió la política es que lo que había cambiado era el ecosistema o el sistema, y esa frase me parece que identifica esta época. Y con respecto a España, que le había preguntado, dígame, ¿su papá era que venía tanto a mi programa? ¿Era el director del diario de Clarín? Sí. Su papá era, mi papá. ¿no? Ah, Y mi abuelo debe haber venido. El abuelo también, sí. Yo alcancé al abuelo. No Hay tres generaciones de... Yo llegué al abuelo, sí. Pero su papá vino bastante también. Sí. Sí, seguramente. ¿Y usted pertenece a otro partido? ¿Está cómodo acá? Yo estoy en Juntos por Entre Ríos. Sí. Nosotros creamos una coalición de gobierno muy amplia con 28 agrupaciones políticas, partidos políticos, y nos junta y nos une el sentido común. Yo creo que la Argentina no está en una posición para discutir mucha ideología. Acá hay que discutir sentido común y las cosas que hay que hacer para sacar a 50% de argentinos de la pobreza. Ese tiene que ser nuestra principal mirada. ¿Cuál es el déficit mayor de Entre Ríos? ¿Cuál sería? Bueno, la falta de trabajo. La falta de trabajo en el sector privado. Yo me puse eso como norte, porque cuando uno se pone eso como norte, de ahí desgrana otras cuestiones que hacen al desarrollo económico y social. Una mejor calidad de educación, más infraestructura. El Estado tiene un rol también en ese sentido. Mejor salud pública, mejor justicia. Las inversiones vienen donde hay estabilidad y donde hay seguridad jurídica. Y en eso el Estado también tiene una responsabilidad. Pero yo creo que el norte de todos los políticos, de todos los que tenemos
tenemos responsabilidades en la función pública, tiene que ser generar trabajo. Eso es lo que nos da libertad, es lo que le da libertad a la gente, a los jóvenes, es lo que permite que los jóvenes no se tengan que ir afuera del país o afuera de mi provincia porque no encuentran El otro día un yo vi futuro. una foto del consulado español, daba vuelta a la esquina la cantidad de jóvenes que estaban tratando de sacar la documentación para poder viajar. Yo para estoy poder viajando irse. a España la semana que viene por ¿A ustedes 3 no les días. duele cuando los jóvenes se quieren ir de ese también. país? A mí Es- me duele muchísimo. Es la muy principal doloroso. demanda en la campaña a gobernador. Lo que más me pedían los padres, las madres entrerrianas es haga algo para que nuestros hijos no se tengan que ir. Es el claro, principal claro. dolor Sí, sí. de los padres, de los abuelos. Sí. Yo creo que es además, en consecuencia, nuestra mayor responsabilidad. Pero yo no le escapo a la pregunta. Yo estoy viajando a España ahora invitado por el BID y para vender mi provincia y para fomentar las exportaciones sí. y atraer inversiones. Y la verdad que es un momento de mucha tensión. Y yo creo que todos también en la política tenemos que hacer un esfuerzo para despersonalizar la política. ¿Y cómo Hay muchos hacerlo? políticos que hablan de otros políticos en primera persona. Y yo creo que tenemos que hablar más de ideas, de conceptos, ¿Y cómo no se vende tanto de personas. una provincia, por ejemplo? Bueno, mostrando el potencial que tenemos, mostrando todas las cosas que estamos haciendo, incluso mostrando la austeridad que tiene nuestro gobierno, porque evidentemente no hay plata. La gente entiende mejor que los políticos esto. Es mucho más fácil que la gente entienda que no hay plata y los políticos les cuesta entender eso. Pero no hay plata y hay que ser austero y la política tiene ¿Y que dónde tener lo la misma sacamos? austeridad que la gente. Mi teoría es que hay que vender. Y hay Yo que estoy vender, con sí, usted, sí, sí. ministra, estoy con usted. Nosotros Hay tenemos, que vender todo. tenemos una provincia con enorme diversificación, desde la economía del conocimiento hasta los cítricos. Yo estoy peleando con Estados Unidos también para que nos abra la frontera los cítricos dulces que producimos nosotros. El litio, Vaca Nueces, Muerta, ¿es de los chinos o es de los argentinos? No, Vaca Muerta es nuestra. no hay Sí, duda. ¿Es sin nuestro? duda, sin duda. hay ¿Están duda. los chinos ahí? Aunque hubiere inversiones chinas, que creo que en Vaca Muerta si las hay, son muy pocas, pero en el litio sí hay grandes inversiones chinas. El recurso está y alguien tiene que poder sacarlo, pagará impuestos, contratará gente, tendrá que haber una escuela para los chicos que trabajan, los hijos de la gente que trabaja ahí. O sea, Yo creo mucho en el campo. claro, y bueno, Muchísimo, y sí, muchísimo. ahí tenemos mucho. Usted también, ¿no? Y sí, el campo en Argentina tiene una capacidad de producción única en el mundo, pero además se ha ido generando a lo largo de los años una capacidad de generación de tecnologías muy grande. Tenemos un sistema que le llamamos siembra directa, que se está exportando ya a muchos lugares, tanto la idea como la maquinaria, que fue generada en Argentina. Tenemos unos sistemas, algo que se llama inocular las semillas, que genera una cantidad de beneficios. Eso, todos descubrimientos argentinos. La genética nuestra Genética, es y eso que no hay increíble. patentes. O sea, imagínate si eso se pudiera hacer, la genética de prácticamente cualquier especie que uno quiera. Hay cabañas, Mirta, en Entre Ríos, Sí. nuestra provincia es una de las principales, la segunda provincia productora de miel, y hay cabañas de abejas reina. O sea, hay Sí, lo productores que escuchaba se el otro dedican día, sí. a armar cabañas, como hay las cabañas de Sí, sí, los sí. toros, para hacer abejas reinas. Estamos en ese nivel de detalle y de capacidad. Hay una empresa argentina, unos chicos jóvenes, que generan abejas, en Estados Unidos las llevan y las van llevando entre diferentes granjas de almendra u otras cosas que necesitan polinización de abejas argentinas. Y O sea, las exportan, a Argentina las abejas fue- las exportan con abejas obreras. Claro. Tienen que viajar Porque acompañadas. llevan Sí, especialistas. sí, es genial, es genial. Es genial. Es Pero genial. Argentina llegó a ser el granero del mundo, ¿eh? Y sí. Sí, Llegó a hoy ser para el gran- Pero qué después le lindo pusimos decirlo, impuestos. así pudiéramos decirlo nuevamente. el impuestos y granero un del- cepo que hay que destrabar para que Sí. también eso vuelva a rodar, que Claro. está en las intenciones del ministro de Economía, pero todavía pesa, Mirta. Ahora he leído que el bronce se está cotizando mucho. Cobre, en el mundo. cobre, muchísimo. Cobre, Sí, sí, el Muchísimo. cobre se está cotizando Cobre, muchísimo. Sí, sí, muchísimo. Sí, el campo ha crecido a pesar de... El campo no tuvo en todos estos años Sí. nada de ayuda, todo lo contrario. Digamos, fue vituperado desde el gobierno central cuando era el lugar de que traía los dólares, ¿no? Es increíble eso. ¿Y vos por qué no estás trabajando? Yo no estoy trabajando ¿Por qué no te contratan? Si porque sos se ve muy que bueno. me ven mal, como usted dice. ¿Por qué? Si te ven mal no te contratan. Bueno, me pasó eso, Si te señora. ven mal, te maltratan. En diciembre terminó mi contrato en TN. Ah, sí. Porque, bueno, se achicó el programa que duraba 2 horas y pasó a durar 1 hora. Y, bueno, me pareció que había terminado un ciclo. Digo, o me ponía con una carpa frente al canal diciendo, Mañeto, devolveme el trabajo, o inventaba otra cosa. Sí. Y por cómo vi que venía todo, decidí meterme en las redes, decidí meterme en YouTube. Entonces me encerré 2 meses a ver de qué se trataba. Llegué 20 años tarde porque es algo que estamos llegando tarde.
Y es un mundo nuevo, Es un distinto, mundo nuevo, es maravilloso Sí, porque sí. uno está en contacto con el mundo y está en otro contacto con la gente, de otra manera. Entonces, empezás a hablarle a todo el mundo. Sí. Y bueno, hay maneras de monetizar eso, de ir, todavía apenas pago las expensas, pero supongo que con el tiempo podré hacerlo, se llama Planeta OB, mi canal, Así. OB de Osvaldo Bazán, ¿no? De los tampones. Y la verdad que me va... ¿No anduviste con Chiquita? Vos le pusiste el nombre directamente. Sí, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Y me está yendo bastante bien, hago entrevistas, hago notas. Ah, sí. Y la verdad que es muy ¿Te va interesante. bastante bien? Sí, así que lo que tengo que decir es, la tele se lo perdió, yo estaba dispuesto, no me quieren, cuando no me quieren... Ya escribí una comedia musical una vez que no me quería, pero no puedo hacer otra. ¿Cómo se llamaba? Un día Nico se fue. Ah, esta era, claro. Y después hice otra. Ah, no te con- querían a vos personalmente, Claro, claro. después hice la de Gilla el musical, Ah, que sí. hicimos con Ale Sergi y con Ricky Pascu, y ahora vamos a sacar la tercera comedia musical que vamos a hacer juntos. ¿Existió la historia de Nico? ¿Existió la historia de Nico? Sí, ¿Auténtica? fue un Gil que me dejó después de 6 años de convivencia. Ajá. Un sonso, ¿usted me dejaría, señora? Depende cómo cocines. ¿A vos? Sí. No, no te dejaría. Gracias. Bien. Sí, te Yo tampoco respondí. la dejaría a usted. ¿Cómo pensás que te voy a decir que sí? La querida? sigo desde la época de la Rosita Rococó Rosada. Que me diga nada más. Dios mío, de toda la vida. ¿Qué decía José? ¿Qué decía? No, que es interesante lo que logró también Osvaldo con su propio proyecto, ¿no? Sí. Porque es importante. Es un hombre muy inteligente, muy capaz, es muchas- excelente en lo suyo. Y que se reinventó, además. Sí, a los 60, digamos, ¿no? Que es bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué va a pasar con la televisión? ¿Qué va a pasar con los medios? ¿Cómo uno se acerca a la gente? Y la verdad que es increíble y es muy interesante la relación que uno tiene con quien lo está mirando. Uno puede hablar en directo con la gente que te puede conectar. Yo hago a veces comunicaciones en directo, en general los jueves a las 8 de la noche. No porque sea el mismo horario del programa que estaba antes, por supuesto. Y hago notas también, ¿no? Así que, y la gente te habla, y la gente te manda plata. La gente te paga me por lo que estás digas. haciendo. Ah, no ¿No? lo Porque bueno, imaginé. está viendo que estás dando un servicio, y yo les digo, bueno, miren, ustedes son mi jefe de personal, ustedes deciden cuánto vale mi trabajo. Sí. Páguenmelo, porque tengo que vivir, si no tengo que cerrar el canal. Y funciona. Te toma de Es como un sorpresa, actor, nunca imaginé. es como un actor que pasa la A la gorra. gorra, claro. ¿No? Es decir, bueno, este es mi trabajo. ¿Crees que vale la pena? Por ahí hay gente que me dice, mira, no puedo. Ahí lo insulto y ya está, no pasa nada. Pero bueno, no importa, hay maneras de ayudar a un canal de YouTube sin tener que poner plata, digamos, ¿no? Dígame, canciller, ¿cómo la llamo? ¿Canciller? ¿Canciller? ¿Existe el título de canciller? No, canciller. No, claro, La mujer canciller, ¿no? exactamente. ¿Se va a arreglar nuestra situación con España? ¿Se va a Sí, solucionar? absolutamente ¿Sí? segura que sí. Es un tema, Ya voy. es un tema personal, digamos, que es sorprendente porque asociar un Estado a una persona no es habitual, pero yo creo que sí, que no hay ninguna posibilidad de que, además de que nuestras comunidades, de la relación histórica con España, todo eso es importantísimo, pero simplemente porque es una tormenta en un vaso de agua. No hay ninguna razón para que un comentario que fue bastante críptico, o sea, muy poca gente hubiera entendido en Argentina qué quiere decir quedarse 5 días o que las mujeres no sé qué, porque no hubiera trascendido eso, y convertirlo en una cuestión de Estado, bueno, no es habitual. Así que creo que eso desaparece. Perdóname. Primero que no es tan críptico. Digo, si yo digo, voy a cenar el sábado a la noche a la casa de la señora de televisión, todo el mundo sabe que está hablando de Mirta. En España, si usted dice... En España todo el mundo sabía, no en Argentina. Bueno, pero en España no era críptico. Digo, la verdad que no era críptico. Y otra cosa, es cierto, no se puede asociar una persona al Estado, pero el presidente debe entender que siempre es presidente. Si él va a España, no va solo, lleva en el hombro 45 millones de argentinos. Absolutamente. Entonces, él cuando va, no va como... Y por eso transmite las ideas que quiere tener, Sí, no, y por eso transmite la confianza en que hay un barco que tiene que partir hacia la libertad. Sí, es cierto. ¿Cuál era la pero- acusación? Exceso de No, de lo que se dice influencias, no era Exacto, de influencias. de influencias. Begoña, ¿cómo se llama la mujer? Begoña, sí, qué la nombre mujer raro. de Pedro Begoña. Sánchez, De Pedro que es el Sánchez, sí, Begoña, presidente, que es sí. muy distinto el rol, pero Sí, sí. la mujer de él hizo supuesto tráfico de influencias. Sí. Aquí se ha hecho mucho en Argentina también. Sí, allá se ve distinto en términos Sí. jurídicos,
pero no deja de ser algo que se investigó y hay varias denuncias respecto de esto, con lo cual hizo referencia a algo que existe. ¿Pero que recomendar a alguien del La gobierno? sí, la diferencia conseguir algo de importancia, digamos, recomienda material? unas empresas privadas que después terminan siendo contratadas por el Estado de español. Y que reciben subsidios también. Y reciben subsidios. Claro, Entonces claro. se alega que hay una relación directa entre ella y eso. Y en ese punto, digamos, que el presidente vaya, también es muy raro que el presidente vaya por primera vez a un país con el que tenemos tanta relación como España, sin hablar con ninguna de la autoridad. No quería hablar con el presidente. No era visita oficial. Pero es cierto, no era visita oficial, pero no deja de ser el presidente. Yo voy a la casa de mi tía y saludo a mi tía. Igual ahí, Osvaldo, nobleza obliga, el presidente Sánchez invitó a no votar por Milei. Eso es cierto. En la campaña dijo, hay que votar. Los ministros lo acusaron. Todo eso es cierto. cualquier cosa. Todo eso es cierto y es una barbaridad de parte de España. Es un tema de izquierdas y derechas. Así de En fácil. el fondo. Claro, pero España tiene un rey. Ponele que no queda querido al presidente. Sí. Es cierto, lo trataron mal y estuvieron muy mal y empezaron ellos, si queremos hacer verdad. Invitaron a no votar por... Totalmente. Voten por Massa y dijeron... Era una injerencia absoluta en nuestra Estaban a favor política. de Massa, sí. Absoluto y está mal. Y además lo hace... Marte Sánchez está en un momento muy difícil, va a tener elecciones europeas y está a 3 puntos abajo del Partido Popular. Digamos, no ha podido sacar la ley de suelos ahora esta semana, la tuvo que sacar porque iba a perder. Otro ministro dijo que consumía Pidió sustancias. 5 días para reflexionar. Claro, ¿no? entonces, pero todo eso es cierto. Ahora, eso no justifica que el presidente vaya a un país sin hablar con ninguna de sus autoridades e insulte de alguna manera a los dueños de casa. Me parece que por educación no está bien. Y es imposible que eso de alguna manera no repercuta en las Y relaciones. yo no recuerdo que hayan retirado a un embajador de Argentina. No recuerdo. El tema es que la reacción ha sido ¿Vos lo recordás? tan exorbitante. Yo la Eso es conozco a la cierto. embajadora. O sea, hay una La conozco desproporción. a la embajadora, es Es un encantadora. encanto, es un encanto. María Jesús es un encanto. He estado con ella en la Sí, yo embajada tengo hace pocos días. buena relación con ella. El punto acá es, puede haber habido, no concuerdo, pero algún error del otro lado la reacción fue tan desproporcionada que sorprende. Y equivocada, porque salen perdiendo los españoles. Porque evidentemente tener un país como Argentina, con el que tiene relación con Argentina, donde hay tantos españoles viviendo, que se queden sin representación diplomática, es un error. Ahora, el próximo embajador que tengan va a tener que tener el placer dado por el presidente. Argentina no retiró su No, por eso, Argentina, en ese punto pero es que no corresponde de ninguna manera. O sea, pero de nuevo, acá tenemos una confusión notable entre una persona y el Estado. O sea, de ninguna manera se puede confundir las dos cosas. Sí. Y eso creo yo que fue un error inicial y en vez de retroceder, lamentablemente Pedro Sánchez duplicó la apuesta con el retiro de la embajadora. Pero del lado nuestro de Argentina no tenemos ningún inconveniente, el embajador sigue estando. De hecho, Javier Aparte es España, ¿no? Sí, Digo que pero como aunque no fuera gesto. España, Javier piensa ir ahora que tiene otra Perdón, es invitación. como para ofenderse, ¿eh? Sí. Es ofensivo. Para nosotros. Sí, los para ofensivos. nosotros. Nosotros. Todos tenemos que estar ofendidos. Digo, españoles y Tenemos un argentinos. tape. A ver, Todos perdonen, tenemos que a ver, estar adelante, señor director, por favor, el tape. Si es Hay tan gente amable. muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? No se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. El ataque diplomático lanzado por su gobierno contra Argentina, que es una operación de manual. Ustedes insultan al presidente de una nación, le llaman drogadicto, fascista y loco y pretenden que no le responda. Y nosotros vamos a exigir respeto.
Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación a que le quitados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Él no se amilana de nada. Vuelve a España. No sea Milana, pero es un poco lo que veíamos ahí, ¿no? La suma. Sí. Lo cierto, Mirta, también que sirve como espejo. Todos los países, a veces lo vemos endogámico, Sí. pero en España, en Estados Unidos hay una grieta tan profunda como la de Argentina, y también hay un 30% de la gente que dice, ya no me informo, no quiero Sí. ni saber de noticias porque estoy cansado de políticos que se pelean, y ahí entra Milei. Sí, Pero ha sido muy fuerte. Muy fuerte. el enfrentamiento. ahí entra Milei, pero también con una pelea. Totalmente. Tomando Sí. estas cuestiones de la casta en un punto. Y es cierto que tenemos que estar ofendidos como argentinos. A mí, digo, que haga alguien como Sánchez encima, digo que Ha sido absolutamente impresentable. reelecto hace poco Sánchez, ¿no? En realidad no. En realidad es un acuerdo en el Parlamento, pero no tuvo la mayor cantidad de votos. No tuvo la mayor cantidad. Y de hecho se está viendo qué pasa con su gobierno, porque está tambaleando su gobierno también. Digo, que hayan salido a decir lo que hayan salido a decir en las elecciones y todo esto, está mal, está muy mal lo que hizo España. Ahora, si a vos te ofenden, a mí me enseñaron en mi casa que si vos te pones a la misma altura, digamos, estás haciendo mal. 2 errores no hacen un acierto. Por eso no hemos respondido, No. por eso no hemos hecho ningún tipo de declaraciones similares, por eso no solo no se retira el embajador, sino que Javier mantiene sus planes. Justamente estamos trabajando con la mayor educación, cortesía, altura, como le queramos poner, o diplomacia. Es decir, este es un problema de una persona, no es con el Estado de la Nación España. Eso es cierto, pero el presidente siempre es presidente. Y el otro señor también. Sí, no digo, pero yo no estoy diciendo que no, pero le digo, nuestro presidente siempre es presidente. Hay una investigación periodística que se abrió por supuesta, todavía la justicia no falló, supuesta corrupción por parte de Begoña. Digo, hay que esperar. Eso es cierto. Sí, es cierto que eso existió. Ahora, en todo caso, digo, me parece de mala educación. Digo, Sí. Y la pelea cansa. y la pelea que no sirve para demasiado. La verdad, si como estamos diciendo, precisamos ir, el gobernador tiene que ir a España a vender. Yo escuchaba los otros días a unos empresarios de pesca de Vigo, en España, y ellos decían, tenemos muchas inversiones en Argentina, es probable que algunas se ralenticen a partir de ahora. Lo decían lo escuché por televisión española, digo, lo decían los empresarios. Esto tiene que ser una anécdota en una En historia muy poco riquísima. tiempo. Sí, Y, pero y ojalá, afecta ojalá el rey de España pueda también convocar a nuestro Actuar, presidente sí, y empezar a... Ya debió haber sido recibido por el rey, ¿no? Otra cosa El más que rey, pasó. perdón, el Por el rey rey. vino a la El rey asunción vino. de El Javier. rey vino, por eso lo Ah, Y no sí. vino nadie del gobierno. Es cierto, la primera vez que es nadie, cierto que que el gobierno de España a una asunción de un país latinoamericano Sí, no sí. envía a nadie. Pero yo creo que la Eso está figura del mal. rey para arreglar esto Sí. va a ser muy importante. Extraordinaria. Extraordinariamente, digamos, y de nuevo, Argentina, Javier no mencionó a la persona, no dijo nada. En España entendían a qué se ese refería. ese argumento no. Pero porque Osvaldo, es tomarnos de sonsos ese argumento. No, Sabemos de en quién está Argentina hablando. nadie hubiera sabido, ustedes periodistas pueden ser, pero... Pero estaba digamos, hablando en España. Pero exactamente, como estaba hablando en España, creo yo que fue lo menos ofensivo No. porque el dato existe. El dato existe y está bien y está basado en la realidad. Bueno, de todas maneras, como bien dice Rogelio, esto es un tema que no va a afectar la relación entre los dos a países. mí no me parece tan Estamos bueno tra- minimizarlo. ¿Y la relación No, comercial la es cierto. perjudica? La relación comercial Porque empieza a perjudicar cuando COE, que es como el equivalente a la principal cámara La empresaria, UIA. como la UIA local o Fiespi, Claro. que es la de Brasil, empieza a cuestionar lo que pasó y empieza a criticar la actitud de nuestro presidente. Digo, en ese contexto sí, pero yo diría que si no hubiera cepo y hay más previsibilidad y sale la ley bases, esto es una anécdota, porque Coincido. el capital se mueve con el capital. Digo, hoy estamos en una realidad muy distinta. Y hay otro dato. Los empresarios que primero sacaron la foto con el presidente Milei y después hablaron en contra de esas declaraciones, fueron presionados por el gobierno de España para que hicieran esas declaraciones. Sánchez llamó a esos empresarios a decirle, digan... Muy parecido al de París. kirchnerismo, la lógica. Rogelio, Absolutamente. la ley base, ¿puede salir?
Ojalá, tiene que salir. El presidente necesita estas herramientas. ¿De qué depende ahora? Bueno, ahora está en el Senado. Yo espero que salga rápido además, porque es una señal para afuera también de que un gobierno débil desde el punto de vista parlamentario, incluso territorial, porque no tiene gobernadores ni intendentes, logra construir gobernabilidad y la mayor parte de la dirigencia política acompaña ese norte que necesita el país vinculado con una integración inteligente con el mundo, generar inversión y trabajo privado, desarrollo económico y social. Yo creo que la Argentina tiene que dar esas señales. El mundo nos está mirando a ver si somos capaces de hacer eso. Y no es tan difícil, porque la ley bases hoy es 1/3 de lo que era, se fue reduciendo en función de acuerdos y contribuciones. Ahora está en el Senado. Yo espero que la saquen rápido y que demos vuelta a la página de esto. No podemos estar 5 meses discutiendo una sola ley. Hay otras leyes para discutir también, otros proyectos, otras cosas. Yo creo que es momento de dar vuelta a la página de esa historia concreta, dar una buena señal al mundo y arrancar con un montón de otras cosas que hacen a la gestión que requieren también de atención y trabajo. A mí me da pena la reunión de Córdoba, ¿no? Hoy se debía haber hecho, ¿no? Sí, no sucedió porque en definitiva lo que había planteado el gobierno es que necesitaba de la ley bases para que ese pacto sucediera. Igual hay que recordar, Mirta, en el Senado el kirchnerismo sigue muy unido, muy vivo y todo es un no. Digo, porque la gente cree a veces que... ¿Y Luis Juez qué dijo, Luis Juez? Luis Juez está teniendo bastante llegada al presidente de la Nación, se ha reunido con él. Unas horas con él, ¿eh? Exactamente. Tiene muy buena relación en este último tiempo y está diciendo básicamente esto que estábamos comentando, como que el kirchnerismo es una máquina de decir que no y en lo que era Juntos por el Cambio hay más divisiones que uniones, con lo cual en ese contexto a río revuelto, ganancia del kirchnerismo. Me tomó de sorpresa con los pescadores. Hay un tema, digamos, que muy poca gente sabe realmente qué tiene la ley bases y qué tenía el decreto. Chicos, ya voy, un momentito, por favor, disculpe. El decreto que se pasó en diciembre tenía múltiples libertades individuales. Está vigente, excepto un tema que tiene un amparo, que en este momento está en la justicia, de unos temas laborales. En la ley, que es cierto, ahora es menor, pero eran todas otro tipo de libertades que nos daban. Y es muy sorprendente que la gente no las quiere. Hay una parte de reforma fiscal que no es muy amplia, pero por lo menos es un poco de reforma. Facilita un montón de sectores, que no es todo. Y algo, por ejemplo, con la discusión universitaria. La primera vez que en Argentina estaba escrito que la educación universitaria pública es gratuita. Nadie lo dice. Es la primera vez, en el decreto ya estaba, que se facilita y simplifican los trámites de divorcio. Hay un montón de cosas y todo eso, ¿acaso no lo queremos? Y los temas laborales. Estamos hablando de la necesidad de impulsar el trabajo en el sector privado. Estas reformas laborales son fundamentales. Las piden las pymes, las piden los comerciantes. Tenemos que avanzar en este sentido, sin duda. Ha habido presentaciones de diferentes cámaras que se han unido de diferentes maneras para presentarse ante el Congreso, digamos, fomentando enormemente todo este tipo de cosas y hasta ahora, hasta ahora no se ha llegado al consenso. Pero hay temas para fomentar inversiones. Esta mañana leía cómo ha bajado el consumo, ¿no? En el país, y muchísimo. Claro, los datos son de la economía, la foto de la economía. Eso es alarmante y preocupante. Es muy desalentadora la foto, digo. Cayeron los electrodomésticos más de un 40%, despachos de cemento más de un 35%, medicamentos un 3%, supermercados un 13%. Y José, ¿qué hace que alguien, por ejemplo, se ocupe de no repartir los alimentos que están en un galpón, en un lugar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se especula? ¿Que es una especulación? Corrupción, plata, corrupción, es delincuente. ¿Es una delincuencia? Sí, ahí lo del consumo que me preguntaba recién, el consumo, si el modelo y el ejercicio en el que están trabajando funciona, debería reactivarse. Y ahí está el debate, Mirta, que seguramente lo vio, de las letras. Si es B corta, que es que cae pero después rebota, si es L, que es que no rebota. Eso debería mejorar porque si no, Nobleza obliga, la gente que ¿Pero tiene... quién lo hace eso? ¿Que rebote la economía? No, pero ¿quién retiene los alimentos? ¿Quién hace que no se repartan, no se distribuyan? Mira, ahí se están organizando. La gente está pasando hambre y no te dan, no te dan comida. Es un delito. Mucho intermediario y mucho intermediario poco transparente. ¿Y qué ganancia se saca con eso? El intermediario se la lleva a su casa. En muchísimos casos, miren, el 55%, o sea, un poquito más de la mitad de los comedores que recibían fondos, no existía. De los que sí existen, había algunos que declaraban tener una cierta cantidad de gente a la cual le daban de comer y le daba a menor cantidad de gente.
vas al espacio físico y es absolutamente imposible que ahí hubiera 200 o 500 personas. Entonces, había muchísima corrupción. Había en un country. Había uno en un country. En un Había un country señor había, que sí, tenía sí. los plazos fijos a nombre de él y su mujer, o sea, ni siquiera disimulaban. Pero es criminal. Es criminal. Y- Imagínese, Mirta, la sumisión de la gente que está necesitada y que un puntero le dice que si va o no va a tal lado, come o no su familia. Digo, Sí. es Hay que absolutamente terminar criminal. con la intermediación. Sí, no sí, se claro, puede, claro. no puede ser que esta gente que no la votó nadie, además, decida quién puede Pero tienen comer que o ir no en la presos, Argentina. tenemos que saber quiénes son. Sí, igual algo que... Hay que señalarlos con el Ya ha dedo, habido- hay que decir, ya ha habido usted, este denuncias, fue. Ya ha habido denuncias judiciales. El asunto, bueno, tenés que tener las pruebas, tenés que ir avanzando y no es tan rápido ni tan fácil. Pero estaba muy concentrado geográficamente. Esto en el interior del país casi no ocurría. Es cierto eso. Entonces, también tengamos en cuenta eso, de cómo funcionaba un sistema clientelar absolutamente perverso. Y hay otro tema adicional, que los que no iban a las... El que va a las marchas se le pagaba. Y al que no le iba a la marcha, no solo no se le paga, sino que se lo castigaba. Entonces, eso es un tema que es verdaderamente repugnante Pero para la ética. Se corre el peligro criminal, que la gente asalte los lugares, ¿no? También. Claro. Fue un Se gobierno transforma criminal. en algo muy, muy dramático Bueno, y trágico y el violento. Estado en una situación tan difícil como esta tiene que ser muy eficiente en la Sí, contención sí, sí. social. La recaudación está cayendo muchísimo. Hoy en la provincia de Entre Ríos vivimos con 1/3 menos de recursos prácticamente que lo que teníamos el año pasado. Para dar una idea de lo que implica la recesión, la caída en el nivel de actividad. Esperemos que estemos tocando fondo. Hay indicios que la hablan de gente eso y no- que no- no empecemos co- a recuperar. No consume, no compra la gente. La gente vive con lo indispensable porque Sí, no sí. tiene plata. Sí, No hay sí. capacidad de Esa es la ahorro realidad. ahora, Mirta. No hay capacidad de No, ahorro. no hay capacidad de Y eso es lo que lleva al no hay plata. También, nobleza obliga, nunca se dio en la historia reciente que en una situación del metro cuadrado peor, la gente tenga paciencia. Y eso se está dando, eso es lo nuevo. Y por eso es Para importante... que tengan, ¿qué cosa? Que tengan paciencia cuando... Paciencia lo que no tiene mi equipo detrás de cámara. Que me está acribillando con un letrero. Adelante, Jimena. Tiene mucho. ¿Te gusta ser gobernador? Sí, me gusta. Me tocó el momento más difícil. ¿Estás con tu pero- familia? Sí, sí. La verdad que todos me acompañan y sobre todo es importante el acompañamiento en un momento muy difícil para Complicado, todos los que difícil. estamos en responsabilidades en la función pública. Nunca hubo una situación como esta en la democracia recuperada, nunca. Nunca hubo una caída del nivel de actividad, de la recaudación, un incremento de la pobreza. Es una herencia que tiene este gobierno pesadísima y ¿Qué la es lo que más necesidad de te cambiarlo. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué te quita el sueño? La gente que no puede comer, la gente que no tiene lo La falta de indispensable. presupuesto, la falta de dinero. Sí, bueno, y las dificultades que tengo para solucionar problemas. Yo tengo muchas ganas de solucionar problemas de los entrerrianos, tengo una confianza enorme en la capacidad de los Sí. entrerrianos de poder desarrollarse, pero claramente es muy difícil gobernar sin recursos. Pero lo hago, trato de gestionar sin plata. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin plata a la espera de que tengamos una recuperación que todos estamos esperando y que yo creo que va a venir. Pero tenemos que preparar ese momento. No hay que... esta situación no nos tiene que dejar de brazos cruzados. Tenemos que preparar proyectos, tenemos que trabajar en la educación, en la salud, mejorar la gestión, la eficiencia del Estado. Yo encontré un Estado muy ineficiente y me imagino que a nivel nacional encontraron lo mismo. Y hay mucho para hacer en términos de eficiencia en la gestión, digitalización, meter tecnología en los procesos. Yo sigo firmando a mano en Entre Ríos. Me dedico 30 minutos del día a firmar a mano cuando hoy la firma digital la tienen la gran mayoría de los países del mundo. Bueno, ya metimos firma digital en la provincia. Esos son los ejemplos de gestionar sin plata. Es Por una supuesto, a la provincia- espera de que haya recursos. Es una provincia rica, Entre Ríos. Es una provincia con potencial, diría yo, potencial. con un enorme potencial porque tiene la gente. Agricultura, ganadería. Es la provincia que yo creo tiene más capacidad para transformar proteína vegetal en animal. Por eso somos la primera provincia avícola, estamos ahí arriba en los Pero porcinos. es una zona en- fabril también, de muchas fábricas. Tiene industria, necesita Industrias, impulsar claro. la industria mucho más. Tiene un clúster del conocimiento también importante que hay que impulsarlo. Y estamos en eso, estamos trabajando en esas líneas. Embajadora, ¿y qué país, no me lo va a contestar, nos es menos simpático? ¿Quién nos maltrata? ¿Qué país nos trata mal? Excepto No, España. Yo creo que no, España no nos maltrata. En todo caso es un tema político. No tenemos dificultades así serias con otros países, salvo en el caso de Venezuela, que tampoco es con el país,
sino que en este momento tenemos 6 refugiados políticos que están en la embajada argentina y que no están todavía, ¿no? Están todavía, no han recibido el salvoconducto para poder salir del país. Sí. La esencia de una persona que pide asilo es porque es una persecución política. El argumento que se ha dado para no darle el salvoconducto es justamente que son opositores que están vinculados a temas políticos. Y eso genera una situación muy ríspida. Tenemos alguna otra situación con aviones, etcétera, pero yo diría que el único caso que tenemos que no así... pueden sobrevolar el territorio. No podemos sobrevolar. Claro. Y eso es porque Argentina cumplió con una orden judicial. O sea, se recibe una orden judicial, el país no tiene más remedio. O sea, intentamos por todos los medios cumplir con este tipo de cosas, la cumplimos y era una orden que afectaba a Venezuela y no les gustó. Pero es el único país con el cual tenemos algo. Es una dictadura, ¿y cómo se mantiene? ¿Cuántos años lleva esto, no? Porque es muy difícil cambiar el sistema. Una vez que uno está, lo que decía José hace un rato. Chávez, y sigue. ¿Cuánto hace que hay murió una Chávez? Venezuela fuera de Venezuela, ¿no? La Venezuela fue dejando con mucho dolor, con mucha tristeza. Lo vemos en la Argentina, lo ves en otros países también. Hay más gente fuera de Venezuela que en Venezuela. Sí. ¿Y con Nicaragua son buenas las relaciones? No son ni buenas ni malas. Normales. En este momento no tenemos embajador. También hay un problema político muy serio ahí. En este momento no tenemos embajada, pero no una persona designada. Lleva un tiempo esto y todavía no se ha resuelto. Ahí también tenemos un tema de un régimen, digamos, que no pareciera que no permite tantas libertades como uno cree que debería haber. Es un tema de los nicaragüenses que tendrán que resolver entre ellos. Hoy en Venezuela se ha logrado... Es un régimen comunista, ¿no? Más bien izquierdista. Y sí, pero digamos también la oposición está muy dispersa. En Venezuela se ha logrado, digamos, han hablado entre los múltiples partidos políticos que había, se han armado una coalición, una alianza, en donde la potencial candidata que tal vez hubiera sido la más votada, María Corina Machado, no le permiten participar. Entonces, bueno, pues entonces se han unido de todas maneras y hay otro candidato que esperemos que en las elecciones pueda funcionar. Eso es muy increíble de Venezuela. El candidato tiene que ser permitido por el oficialismo. Entonces, si el oficialismo no le gusta, que fue lo que pasó con María Corina Machado, que tiene todo el apoyo de Venezuela, que además el 95% de los venezolanos que viven en Venezuela son pobres. 95%. Digo, se ha formado una oligarquía altísimo. Absolutamente. Digo, los que han podido se han ido. Digamos, la represión es violenta. A mucha gente que intentaba anotarse en las elecciones fueron estas 6 personas pudieron escaparse a la embajada de Argentina, pero hay muchos que no pudieron escaparse y están presos y están siendo torturados. Maduro siempre habla mal de la Argentina. Es un honor para Argentina, en realidad. Y en Nicaragua lo que pasa es que también han encarcelado a cada uno de los opositores. Digo, por eso, si en Nicaragua está dividida la oposición, en todas las cosas es porque el régimen de Ortega hace eso, con violencia en todos estos lugares, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua. Venezuela... Perdón, y una de las mejores cosas que tiene este gobierno es que nos ha alejado de ese trío. ¿Cuál es? Ese eje. Que nos ha alejado de ese eje. Sí. Pero no quieren que sobrevuelen aviones argentinos, ¿no? No, los aviones argentinos tienen que desviarse, lo cual... Qué ridículo es eso, ¿no? Sí, además eso hace que el vuelo sea un poquito más largo, se gasta un poquito más de combustible, hubo que reprogramar. Muy infantil. Una pelea casi infantil, ¿no? Sí. No, vos Tienen por aquí miedo no que le tiremos pasás, cosas desde por el aquí no avión. pasás, no volás, por aquí no volás. ¿Cómo? Tienen miedo que le tiremos cosas desde el avión. Sí. Antiguamente se decía que los embajadores, no sé si de Argentina o en general, se dedicaban a ir a cócteles y comidas y recepciones. ¿Hoy día sigue lo mismo o se ocupan de Para nada. Para nada, ¿no? Para nada. Algún cóctel tendrá. No, perdón, tiene que cócteles tener, y celebraciones, etcétera, hay, por supuesto, pero no es la principal función de un embajador con esta canciller. De hecho, el área comercial y política pasan a tener una relevancia absolutamente demoledora con respecto a los demás. Estamos haciendo cursos de capacitación de todos nuestros embajadores, por ejemplo, con la tecnología que puede ofrecer el INVAP. Se están preparando unos cursos, no sé llamarlo cursos, pero digamos, cosas explicativas sobre la potencialidad de nuestro sector agropecuario, que va a ser, empezamos lo hace la Secretaría de Bioeconomía, y ellos están tratando de explicarlo en lenguaje común, para que se pueda transmitir. Hay una concepción en el resto del mundo que, por ejemplo, la agricultura contamina, etcétera. Nosotros tratamos de explicar que no solo la nuestra no contamina, sino que permite cosas muy positivas en los suelos. Digamos, absorbes carbono, generás una cantidad de virtudes muy grande. Tratar de explicar eso. Y no lo explicamos solo por Argentina, Uruguay, Paraguay,
gran parte de Brasil tienen ese mismo tipo de enfoque y podemos ser el granero del mundo nuevamente, sobre todo con Ucrania con problemas. ¿Cómo está la relación con China? No, está muy bien la relación con ¿Usted fue China. la que dijo que eran todos los chinos iguales? ¿Fue usted? Eso es una mala interpretación. Me preguntaban por algo que había ocurrido 2 semanas antes. Yo donde no le pregunté nada, yo no le pregunté nada. No, pero no. ¿Cómo fue la cosa? Los chinos, digamos, hubo una inspección de lo Son que iguales. nosotras... Son iguales. Pero no hubo ninguna ofensa de ninguna manera. De hecho, hay una publicidad muy simpática que anda circulando de que... Hay una publicidad que dice que los occidentales son todos iguales. Sí. No hubo de ninguna manera una ofensa. Nos referíamos a la imagen. Alguien manda la foto de quiénes son los que están y están todos iguales, están todos vestidos de la misma manera. Sí. Igual que los argentinos, ¿eh? Estamos indistinguibles de quién es chino y quién es argentino. Hay una serie que se llama El Simpatizante, que sale por HBO, que habla de un vietnamita. Y lo que hicieron fue que, como para los vietnamitas todos los occidentales somos iguales, los personajes occidentales 6 están hechos por el mismo actor. ¡Ay, qué genial! Porque son todos parecidos. A mí me molesta mucho que los chinos estén en Vaca Muerta. Me molesta. Me duele. No, a ver, una cosa es... Perdón, yo no he estado, Sí. no he No, estado. pero si uno pone Yo regulaciones... conozco gente que ahí te dice, no te dejan pasar, no te dejan ver, no te dejan mirar, no puedes observar nada porque está todo muy cerrado y muy A ver, si se comprimido, cumplen ¿no? las regulaciones ambientales, si se cumplen con todas las normas laborales que tenemos, que son tantas, si se cumplen con todo eso, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? El asunto es si se cumple la normativa, que eso es responsabilidad de Argentina, controlar que eso se esté cumpliendo. Y eso vale para empresas de muchos países del mundo que puedan querer invertir en Argentina. Además, China es uno de nuestros principales socios comerciales, no es que podemos Sí. tener una perspectiva de no vínculo con China, y ha hecho muchas ¿Qué le inversiones. vendemos? ¿Cereales le vendemos? Sí, básicamente cereales, pero todo el tiempo estamos intentando venderles más cosas, ¿no? Son, Sí. obviamente, por su tamaño y la cantidad de habitantes, grandes demandantes de alimentos, y nosotros somos un granero del mundo que tiene que pasarse a un supermercado del mundo. Pero hay muchas cosas más con las que estamos trabajando potencialmente con ellos. O sea, además, China tiene una iniciativa que ha sido muy mal interpretada, que es la iniciativa de la Ruta de la Seda, donde están haciendo muchas obras de infraestructura. De nuevo, cómo se manejan, quién las controla, quién trabaja con eso, es lo que uno tiene que mirar. Pero en sí mismo, la actividad que realizan es una actividad necesaria. Mientras paguen impuestos y hagan todas las cosas igual que los demás, no debería ser un problema. Veremos si logramos que paguen impuestos y hagan todas las actividades igual que los demás. ¿Y cuál es el entuerto que usted debería solucionar en poco tiempo? ¿Qué es lo que le quita el sello? Lo mismo que le pregunté a Uy, Rogelio. yo me tiño para no tener las canas como las tiene él, pero tenemos varios entuertos. No, en este momento lograr tratados comerciales, que es un proceso de años. Sí. Es un proceso de años, pero en estos 4 o 5 meses hemos avanzado mucho y creemos que, bueno, más pronto que tarde. Argentina ha iniciado varios procesos de sofisticación en la forma en que trabajamos. Estamos empezando el proceso para unirnos a la OCDE, que nadie sabe lo que es, pero que es un sistema de regulación, un sistema de reglas. Es como si jugás al fútbol, no puedes tener una raqueta en la mano. O sea, definir qué estamos haciendo. Estamos trabajando en el mercado con la Unión Europea. Hemos solicitado el acceso a la OTAN, que es un sistema de defensa internacional, que yo no sabía, es una organización civil, la OTAN. Yo pensé que era militar, no, es el control civil de las actividades militares. Pero del Atlántico Norte. Por ahora es del Atlántico Norte, pero se está uniendo Kenia, se está uniendo Argentina y hay algún otro país en donde lo que haces es compartís información de muchas más cosas que defensa, por ejemplo, ciberseguridad, terrorismo, etcétera, en donde el mundo tiene que más o menos colaborar los unos con los otros para que haya menos problemas. O sea, ese tipo de cosas que llevan mucho tiempo de lograr hacer. El tratado de Mercosur con la Unión Europea para nuestras provincias, sobre todo en la región centro, Es vital. es vital. Es vital. Un antes y un después va a ser lograr ese acuerdo. Perdón, en la provincia del Gobernador tenemos el río Paraná y el río Uruguay. En ambos se está trabajando muy intensamente para mejorar la conectividad, para mejorar el puerto, la señalización, el balizamiento, varios de estos temas, en donde son tratados con otros países
Y eso, pues la potencialidad que tendría, porque se podrían hacer más puertos, es todo un cambio en la forma de hacer logística. Trabajo, El tema de estudiar todo infraestructura. eso. ¿Usted va todos los días al ministerio? Todos los días, desde temprano hasta bien tarde, sí. ¿A qué hora va? ¿A la mañana temprano? Me buscan a las 8 u 8 y media y a las 10 menos cuarto de la noche. El tema de la infraestructura no es menor. Se cumplieron antes de ayer, 26 años de la muerte de mi hermano en la Ruta Nacional 34, que es una ruta fundamental para... ¿Cuál es la 34? La que va desde Rosario hasta Tartagal. ¿A dónde? Hasta Tartagal en Salta. Ah, Tartagal. Con lo cual toda la producción de Córdoba, de Santiago del Estero, del noroeste del país, pasa por esa ruta. Por el Paraná pasa toda. Toda esa gente va a Rosario, a los puertos de Rosario y de San Lorenzo. La droga la pasan por el Paraná. Al fin, ¿No es también, así, también. gobernador? La ruta esa... Entre otros lugares, sí. La ruta esa, la ruta 34, que es una ruta nacional que está hecha de la década del 60, no tiene ningún tipo de arreglo desde la época del 60. A mi hermano lo chocaron en el 98 en esa ruta, justamente porque venían las filas de camiones que iban al puerto y una chica se cruzó de mano y bueno, se lo llevó por delante. Esa chica finalmente a los pocos años después muere también por un accidente en la misma ruta. La ruta está exactamente igual que estaba en el 98 cuando murió mi hermano, lo cual quiere decir que está mucho peor. Es prácticamente intransitable, no tiene banquinas. Yo vengo de un pueblo que se llama Salto Grande, que queda a 50 kilómetros al norte de Rosario, por la 34, y ahí pasa en este pueblo, como pasa en todos los pueblos al lado de una ruta, que están los bomberos. Y a la noche, cuando suena la sirena de los bomberos, toda la gente en el pueblo tiembla porque sabe que hubo un accidente en la ruta y que un joven ha muerto. Esto pasa seguido en todos los pueblos del país. Me parece que estamos en un momento que no hay obra pública, pero en algún momento hay que pensar seriamente cómo hacerlo. Seguro. Porque la Ruta 34 no soporta más. Mi hermano lo mataron hace 26 años en esa ruta y a partir de ahí un montón de muertos más sigue habiendo todo el tiempo. Es que el transporte no se hace más por trenes, ¿no? No existe más. Prácticamente no. No existe más el transporte. Perdón, en la obra pública, en Vialidad Nacional, es una de las... Bueno, de hecho ya es una causa que está en la justicia, que ya es causa juzgada de la fenomenal corrupción que ha habido. Y eso con el tema de las rutas es criminal. Si le agregamos el tema de los caminos rurales, en donde la producción no puede salir directamente del campo. Claro. Si llueve mucho, ni siquiera podés llevar la producción. Lo pagan los mismos chacareros de los arreglos. Claro, y se lo hacen ellos mismos porque si no, no se puede. A eso es donde tenemos que dedicar los recursos. A eso es a donde tenemos que reorientar el presupuesto. Bueno, yo acabo de sancionar una ley, mi legislatura, para dedicar el 50% del inmobiliario rural al mantenimiento de los caminos rurales, porque si la producción no puede salir, si los estudiantes no pueden ir a la escuela en el campo, ¿qué futuro tenemos? Las ambulancias no pueden llegar. ¿Y cómo se utiliza, por ejemplo, la salida de los granos? ¿Cómo es posible de la agricultura? ¿A través de los camiones? ¿De qué? ¿De camiones? Sí, lo que pasa es que llueven Caminos espantosos. 20 milímetros y se hace intransitable. Sí, Esos sí, son muchas décadas de desidia de un Estado que no ha hecho las cosas que tenía que hacer. Ha puesto la plata en otro lado, se la han llevado algunos vivos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Es parte de ese cambio cultural que necesitamos en el Estado. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de austeridad tremendo porque no tenemos plata. Pero yo le digo a todos mis ministros, a todo mi equipo... ¿Quién tiene plata en la Argentina? No, nadie. Pero lo que yo les digo es, llega a haber Algunos sacan plata. les digo, llega a haber plata en algún... ¿Usted que se iba a comprar el gomón? ¿No tiene plata? Pero yo les digo, llega a haber plata en algún momento y esta austeridad no va a cambiar. Porque cada peso nuevo que entra al Estado tiene que ir a la inversión, tiene que ir a mejorar los caminos, a mejorar la educación, a mejorar la salud, la seguridad. No podemos volver a crecer el gasto corriente. Más salarios en el Estado, más personas que no son indispensables, más gastos vinculados con los privilegios de la política. Cada peso adicional tiene que ir a la inversión pública, que es lo que le cambia la vida realmente a la gente y lo que permite el desarrollo. ¿Actualmente no va? No, en este caso en Entre Ríos estamos al hueso, ¿no? Todo lo que se gasta tiene un sentido y una razón de ser, pero no siempre fue así, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen en el Estado porque se vinieron haciendo así toda la vida y esa cultura también la tenemos que cambiar. Cada peso que gasta el Estado tiene que tener una razón de ser, tiene que tener una explicación, tiene que tener una lógica, tiene que tener sentido común, que es lo que le falta a la Hoy política. está todo paralizado, Mirta, Sí. Lo que es obra pública está completamente ¿Está todo paralizado. paralizado? Todo Sí. paralizado, hay cerca de 1.200 obras por concluir que no están avanzando
la justificación oficial tiene que ver con un cambio de política o de estrategia, que es, quieren licitaciones, privatizaciones y demás. Lo cierto es que eso lleva mucho tiempo y hay obras por terminar que no se están llevando adelante porque no hay plata, al menos esa es la declaración en términos oficiales. Sí. Hay plata, pero hay muchísimos muchos accidentes. Muchísimos. ¿Pero porque no hay dinero para hacerlo o Hay, no falta hay una voluntad? cuestión de estrategia. A ver, el presidente considera al Estado criminal. Él lo ha dicho, lo ha escrito, lo ha publicado. Y el Estado, en cierta medida, tiene políticas públicas para llevar adelante, entre otras, estas. Dicen, hay que cambiar la matriz, eso va a llevar tiempo. Mientras eso no ocurre, está pasando esto. Y otro dato, Mirta, importante. 63% de los cargos públicos todavía no son ocupados por la nueva fuerza, no son ocupados por la Libertad Avanza. 63%. 63% de los cargos públicos en el Estado son de Massa, Cristina, No, están vacíos, Alberto, están vacíos. Algunos vacíos y otros tienen continuidad. Sí. Lo vimos el otro día con lo que pasó Sí. con los trenes. Sí. ¿No? Pero la cantidad de accidentes, de muertos por los caminos en mal estado, las rutas en mal Hay- es estado. muy importante eso. Hay un tema que está totalmente vinculado a lo que ellos están diciendo, que una de las cosas que se ha tratado de hacer desde el primer día es poner claridad en la responsabilidad, que es exactamente lo que está diciendo Rogelio. Digamos, ¿a dónde tienen que ir los recursos? ¿Quién los tiene y quién los administra? Salud, educación, justicia, son responsabilidades provinciales. Hay muchísimas obras que pudieran ser provinciales que estaban nacionales o viceversa. Entonces, que quede claro quién está haciendo las cosas, porque si hay un abuso en donde alguien cobra por hacer una ruta y después la ruta no se hizo, los propios vecinos se van a dar cuenta. Coincido totalmente con lo que dice Diana. La calidad de la democracia tiene mucho que ver con que la gente sepa quién es el responsable de brindar el bien o el servicio público. Hoy si le preguntamos a la gente quién es responsable de la educación, la gente no sabe si es el presidente, el gobernador o el intendente. Y eso afecta la calidad de la democracia. Es muy importante que haya claridad respecto a qué bien público, quién es responsable de cada bien público. Pero también hay una discusión posterior, es cómo financiamos eso, ¿no? Claro. Cómo distribuimos los impuestos para que esos bienes y servicios públicos tengan el financiamiento adecuado en cada nivel de gobierno responsable de llevarlo adelante. Sí, pero también, como que se bien solucione decías, esto, Dios no es mío. solo cuestión de presupuesto. El año pasado tuvimos una sequía enorme. Enormes. Esa sequía, ese momento que fue terrible para todos, Hubiéramos hecho los caminos. hubiéramos limpiado las zanjas de los caminos rurales, y hoy la inundación en muchos lados hubiera sido menor. Pero te hablo aún más de la ineficiencia del Estado. Yo Y repartí perdón, ahora... Hay que fumigar Buenos Aires.